Y bueno, es viernes y aunque no está aquí en el estudio, tenemos en la línea telefónica a Javier Aranda y la pregunta, Javier, ¿qué estás leyendo? Muy buen día. Hola, buenos días, Fernando, qué gusto. Qué gusto. Pues, ¿qué nos tienes para hoy, mi querido Javier? Pues les quiero hacer una propuesta de lectura que, en el marco del fútbol que se desarrolla en Brasil, pues quiero llamar la atención sobre una autora brasileña, no muy conocida, digamos, por el gran público, pero que tiene una propuesta muy interesante. Me refiero a Clarice Lispector, que como todos los autores brasileños, tienen ese dique que ha impedido que permee, y es el idioma, a la zona de la lectura en América Latina. Clarice Lispector es una autora muy interesante porque renueva de muchas maneras la forma de contarnos las cosas. No nos cuenta, en muchos casos, historias. Nos provee de ambientes, nos provee de personajes, de situaciones, para hacernos a entrar a ese mundo que a ella le gusta. Ella es una clase de escritor que confiesa o nos ha dicho dijo en varias ocasiones, porque ya murió, que era una especie de maldición escribir porque era algo muy penoso, a veces como la vida, pero ella sentía la necesidad de contarlo. Tiene un libro que se llama Lazos de Familia, que se me hace muy importante, porque nos adentra justamente a ese mundo que nos propone Clarice Lispector, y tiene otro que quizás sea, es el último libro que ella publica, que se llama La Hora de la Estrella, que es la historia de una joven, de una chica que vive en la miseria, que no sabe, que no conoce su condición, y a través de flashazos de lo que es su vida, nos mete a ese ambiente sórdido, triste, que también parece que no se puede transformar de ninguna manera. Javier, es una autora que no conocemos mucho, o que no conocemos. ¿Qué podemos encontrar en las librerías de ella aquí, de estos dos títulos que nos estás platicando? Bueno, pueden encontrar La Hora de la Estrella, Lazos de Familia, y puede conseguirse también, hasta donde yo vi en las librerías recientemente, un libro que se llama Aprendizaje o el Libro de los Placeres. Es un texto más complicado, realmente no es de fácil lectura, pero si se quieren adentrar en la obra de esta escritora, yo les sugiero La Hora de la Estrella o Lazos de Familia. En relación a los temas de literatura brasileña, si hemos observado que, por ejemplo, países de esa área del mundo como Colombia tiene escritores verdaderamente notables, Javier, saludándote con mucho afecto. ¿Qué hay del desarrollo de la literatura en el momento actual y de la historia literaria de Brasil que tú nos puedas referir? No, mira, yo creo que uno de los descubrimientos justamente para acercarte a este continente, que es otro idioma, que es el portugués y la literatura de Brasil, yo creo que Clarice Lispector es muy buen puente para empezar a entender y acercarnos a esa literatura que es muy rica, que nos lleva a sensibilidades distintas, porque es una cultura muy amalgamada. Por ejemplo, la propia Clarice Lispector, que ella nace en Ucrania, pero es brasileña, entonces es una mezcla. Imagínate culturalmente qué es lo que nos está proponiendo, ¿no? Algunos la ven como una propuesta similar a lo que hizo Joyce, y en algunas partes me da esa sensación, pero en La Hora de la Estrella vemos una narrativa realmente muy intensa que nos crea atmósferas para meternos en las historias que nos está contando. Entonces yo creo que es una buena puerta de entrada para la literatura portuguesa, porque reitero que por cuestiones del idioma, como que se hizo a un lado. Por ejemplo, este personaje que formaría parte, digamos, del boom latinoamericano, donde está García Márquez, donde está Cortázar, donde está Vargas Llosa, y que el idioma y el mercado hizo que no se atendiera una propuesta literaria, por ejemplo, como la de Clarice Lispector. Algo semejante le pasa a un escritor mexicano que es Francisco Cervantes, que se adentró en la literatura portuguesa, de Portugal y de Brasil, y no se ha difundido mucho su trabajo, ¿no? Él murió hace algunos años y ya es imposible conseguir cualquiera de sus libros. Es una lástima porque nos perdemos de esa otra sensibilidad que la tradición literaria en lengua portuguesa nos ofrece. Pues Javier, vamos a estar muy atentos a leer
pues La Hora de la Estrella, Lazos de Familia de Clarice Lispector, y creo que bueno, pues será una muy buena opción. Ahora que Brasil estará de moda, vamos a recurrir a estas lecturas que nos estás recomendando. Sí, sin duda, y ayudará a entender más el ambiente de la gente misma de Brasil, porque acuérdate que los escritores tocan, digamos, fibras muy sensibles de la cultura que tienen enfrente, de la que forman parte. Y Clarice Lispector, pues es un elemento esencial en ese sentido. Pues Javier, te agradecemos mucho, estamos... ¿Alguien te va a